Boreal Televisión presenta. Acompañarnos. Bienvenidos a esta mañana Boreal, como de costumbre, a esta hora por los canales de Boreal Televisión, con la intención de que ustedes conozcan las informaciones más importantes de nuestro país y el resto del mundo, así como también los análisis, los comentarios, la participación de nuestros amigos televidentes a través del 809-971-9030. Un abrazo a todos los que nos sintonizan en cualquier parte de nuestro hermoso país, la República Dominicana, así también en el resto del mundo, a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, además de nuestra programación en vivo en nuestra página borealtelevisión.com, nuestro canal de YouTube que tiene todos nuestros contenidos. Especialmente abrazos para la gente que nos sintoniza en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa. Hoy los buenos días en este miércoles 2 de diciembre del año 2020 a los distinguidos caballeros y buenos mozos don Jarrandi Ortiz, don Danilo Basilio y Jorge y don Miguel Torres. Buenos días Atahualpa, buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. Hola. Sí, muy bien, saludos. Me place mucho estar aquí. Esto como que uno recobra el hábito de levantarse, ¿verdad? Temprano. Lo hacíamos en las emisoras que trabajamos por muchos años y sobre todo ese apostolado de informar, de edificar a la gente a través de Mañana Boreal. Me place saludarles. Adelante, Danilo. Así es. Dice Atahualpa que es miércoles 2 y no está equivocado. Y si es miércoles 2 de diciembre, estamos hablando que es el día de Santa Viviana, el día de la independencia de los Emiratos Árabes Unidos y la República Popular de Laos. Es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud y el Farmacéutico Dominicano. Las efemérides nacionales se destaca que un día como hoy, en el año 1518, es detectada una epidemia de viruela que reduce la población aborigen a solo 3.000 personas, coincidiendo con el inicio del cultivo intensivo de la caña de azúcar. En 1562, un terremoto destruye completamente las ciudades de Santiago y La Vega. En 1948 se suicida Aníbal Trujillo Molina, hermano del dictador generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. En las efemérides internacionales, un día como hoy, en 1823 se produce la proclamación de la doctrina de Monroe, América para los americanos, contra la injerencia de Europa en América. En 1897 España concede la autonomía a Puerto Rico, pero meses después sería invadida por los Estados Unidos hasta la actualidad. En 1915, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad general, una nueva teoría de la gravitación que sustituye a la de Newton, aportando una visión revolucionaria del universo. En el año 1956, Fidel Castro y 81 rebeldes desembarcan en Cuba a bordo del yate Granma, siendo la mayoría muertos o detenidos, mientras un grupo de sobrevivientes, incluyendo a Castro, su hermano Raúl y el argentino Ernesto Guevara de la Serna, el Che, se refugian en las montañas de la Sierra Maestra y lanzan la guerra de guerrillas. En 1961, el presidente cubano Fidel Castro se declara marxista-leninista. Y por último, en el año 1993, el jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, es abatido en una de sus residencias al intentar escapar de miembros del ejército colombiano que lo ubicaron
tras llamar a una radioemisora. Es entonces, hay que repetirlo, es día 2 de diciembre del año 2020 y estamos caminando sobre los rieles de Mañana Boreal por Boreal Televisión. Asimismo es el día de hoy, este año 2020, sigue haciendo de las suyas. En el día de hoy el periodismo dominicano pierde una de sus figuras señeras. En la madrugada de hoy falleció don Adriano Miguel Tejada. Esta madrugada, cuando nos enteramos de este fallecimiento ayer, pues nos impacta porque ayer mismo estábamos en un encuentro virtual, que esa modalidad ha tenido que sustituir lo que son los encuentros presenciales. Generalmente para esta época del año, pues uno aquí en Santiago tiene un encuentro que se ha hecho una tradición con los principales ejecutivos del grupo y el banco BHD León, encabezado por el ingeniero Luis Molina Checar y todo el equipo de comunicación y ejecutivos del BHD León y el grupo BHD León. Y hablábamos en ese encuentro virtual sobre el estado de salud que presentaba Adriano Miguel. Se estaba solicitando sangre en ese momento y se estaba pidiendo una cadena de oración porque parece que se había agravado su salud. Y en la madrugada del día de hoy, pues se conoció la información del fallecimiento de Adriano Miguel Tejada, que se había retirado ya de la dirección del periódico Diario Libre recientemente. Se suponía que para llevar una vida más tranquila, no se tenía conocimiento que tuviera algún tipo de inconvenientes de salud y caramba, cuando uno tiene todavía la esperanza de que gente pueda recuperarse de alguna afección, pues recibir la noticia tan temprano de su fallecimiento como que le impacta a uno. Y en el mismo renglón donde uno se ha desempeñado por más de 40 años, pasa el alma de Adriano Miguel Tejada, solidaridad con sus familiares, con toda la prensa nacional, el diarismo nacional, y bueno, que el Señor lo reciba en su gloria. ¿Sabe, Atahualpa, Danilo, Miguel y los amigos televidentes? Adriano era un personaje diverso, realmente, abogado, historiador, fue director de publicaciones durante muchos años de la Universidad Católica Madre Maestra, de donde era también catedrático. Era también había sido en su juventud un jugador de fútbol en Moca, en su natal Moca, junto con los sacerdotes que desarrollaron en Moca esa actividad. Pero también era un conocedor del deporte, era una especie de cronista alterno, ¿verdad? Con grandes conocimientos de eso. Y una persona con una cultura muy interesante. En los últimos años de su vida desarrolló el periodismo como actividad del que ya tenía algún conocimiento, por eso de ser director de publicaciones de la Madre y Maestra, y dirigió el Diario Libre hasta hace algunos días en que presentó su renuncia, estando ahí prácticamente desde la fundación de ese medio. Y bueno, pero uno sabía que el final llega en el trabajo y que ya él tenía una salud comprometida. Lo que no sabíamos era qué tan comprometida era su salud. Bueno, parece ser, o sea, de acuerdo a la información que publica Diario Libre, Adriano se vio afectado por una pancreatitis
que esto fue lo que le provocó la mayor complicación y lo que le provocó prácticamente la muerte. Pero recordemos también, Randy, que no muchos recuerdan esa época que Adriano dirigió el periódico La Información en Santiago. Exacto. Antes de Diario Libre. Durante un tiempo, y fue de los abogados que entrenaban o daban cursillos para los nuevos legisladores también. O sea, Sí. una carrera bastante completa. Sí, mira, Adriano Miguel, Adriano Miguel dirigió por mucho tiempo una revista muy importante de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que tenía que ver con el área de derecho. O sea, todo lo que tenía que ver con derecho lo publicaba Adriano Miguel en esa revista, de la cual yo tengo una colección. Pero Adriano Miguel yo lo conocí en J.B. Sánchez Correa, con Juanchi Sánchez y con don Juan Sánchez Correa, cuando él fue comentarista. Trabajamos juntos, yo como comercial, él como comentarista de la cadena que se transmitía desde Los Pinos, que eran juegos de Grandes Ligas. Un conocimiento tremendo de todo lo que abordaba Adriano Miguel, con un acervo cultural y, como dice Randy, muy diverso. Casi en todas las áreas Adriano Miguel se desempeñaba de una forma magistral. Y hay que decir que era un hombre afable, muy fácil de llegarle, nunca con humos en la cabeza. Lo que es el Diario Libre hoy, que es un periódico de mucho éxito, tiene el sello de Adriano Miguel Tejada, sus iniciativas, su forma, su creatividad inmensa que tenía. Así que la ciudad de Moca hoy deberá estar completamente de luto, como cuando murió Artañán Pérez Méndez, y todo el país ha perdido un hombre de mucha valía, Adriano Miguel Tejada, Linche, nuestro respeto a su memoria. Así es, cuando se trasladaron los restos de Ulises Heró de la catedral desde la catedral de Santiago, a mí me asignó el periódico donde trabajaba a esa labor, y justamente Adriano Miguel fue el que nos facilitó una serie de documentos y además la radiografía que se hizo ya al proceso de cómo estaban los restos, dónde estaban las balas alojadas, todo quedó. Y entonces nos tocó hacer un trabajo histórico magnífico gracias al aporte que entonces nos hizo. Un aporte único, porque el único que tenía una copia de la radiografía era él. Y bueno, y solo las personas que investigaron para fines de museografía. Y Adriano fue realmente un colaborador magnífico de ese momento que recordamos y agradecemos. ¿Cómo no? Estamos unidos, ya ustedes han avanzado lo suficiente a este gran hombre con grandes aportes a la buena comunicación. Paz a su alma. Bueno, así es, mira, en el trayecto de la transmisión de los juegos en Los Pinos, el patrón, que así le decíamos a su propietario, hacía un brindis a la mitad del juego. Y nosotros nos dábamos cuenta porque Adriano Miguel voceaba cuando veía al muchacho que venía con el brindis y decía water of coconut, decía agua de coco en inglés. Muchos recuerdos bonitos y mucha... Era un código. Muy afable y muy amistoso. Bueno, pero como nos enseñaron en los medios de comunicación cuando comenzamos, hay que seguir. El espectáculo tiene que seguir. Este año 2020 ha sido un año que prácticamente hemos tenido dos etapas. Febrero. Coño, pero es verdad que me ha dado duro, ¿eh? Me ha dado duro en todos los órdenes. No, febrero y pandemia, y ahora un fin de Navidad, porque tal vez podemos hacerlo si ponemos de nuestra parte y le ponemos ganas a cambiar, a mejorar un poquito el final de año. Hemos perdido muchos amigos, conocidos también durante este año 2020, unos producto de la pandemia, otros productos de enfermedades derivadas hasta posiblemente del mismo estrés
generado por el confinamiento, como se ha estado señalando, estudios que se han realizado a nivel internacional. Pero tenemos que regresar a la realidad nuestra, al diarismo, a lo que está pasando en nuestro país y el resto del mundo. De nuestro país diariamente es una fuente de noticia inagotable, lo tenemos todo, como dice el eslogan de turismo. Y hay tantos temas que uno dice, ¿por dónde empezamos? El entramado que ha puesto en conocimiento de la ciudadanía a través de la solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público en contra de los imputados detenidos la madrugada del pasado domingo, traen una serie de detalles y de revelaciones que confirman algunas denuncias, algunas sospechas que se tenían, sobre todo en el caso del señor Alexis Medina Sánchez. Más adelante vamos a mostrar el mapa, lo tenemos por ahí, más o menos el bosquejo de las conexiones, bueno, ustedes los tienen en pantalla, de cómo funcionaba las empresas que suplían a las empresas del Estado, las empresas que supuestamente eran propiedad, algunas a través de terceros, otras a través de acciones minimizadas, otras con acciones mayoritarias, que servían a diferentes instituciones del Estado. Y a cuáles de cada una de esas empresas estaba como destinada a una institución del Estado. Como el prontuario es bastante amplio, se habla de casi 300 páginas en principio, y todavía... 297. Perdón. 270, algo así, páginas. Bueno, casi Yo tengo 300. Yo tengo 297. El número no importa, es lo voluminoso que estamos por ahora, cerca de 300. Ni estoy lejos de 270 ni tampoco de 295. Y hay revelaciones que salen en esa medida de coerción, que algunos dicen, bueno, pero ¿por qué se están dando a conocer estos detalles ahora cuando no hay, todavía se supone que la defensa está estudiando estos documentos y estas acusaciones o imputaciones? ¿Por qué hacerlas públicas? Una pregunta que yo le hago al abogado Danilo Basilio, si es que a la hora de usted depositar la solicitud de medida de coerción contra un imputado, ya ese documento es de conocimiento público. Esa es la querella. En realidad, esas 297 páginas son las querellas y detallan que va a perseguir el Ministerio Público una condena por eso que se ha presentado. Eso es de aunque orden son público. documentos preliminares. Estamos en la etapa inicial del proceso, pero en realidad ya eso es público, ya eso se puede conocer. Y más en un caso como este, donde debe haber mucha transparencia. Esa gran cantidad de páginas, con todas esas pruebas que deberá presentar el Ministerio Público, indica que se hizo un trabajo muy intenso, un trabajo, o sea que los fiscales no estaban jugando, estaban trabajando, estaban buscando, y ahí lo tienes. Otra cosa que señala el Ministerio Público, tiene su documento que la avala. Mira que ya se está hablando qué cantidad de dinero, cuando se hace la suma de todas las cosas, le tocó a cada quien de una manera muy superficial o muy general, pero en realidad es un trabajo muy bien hecho, hubo una investigación muy apropiada para el caso. Bueno, lo de bien hecho, vamos a ver cómo termina. Digo, una querella con mucho peso jurídico. Pero como decíamos anteriormente, como doña Miriam la vida entera, óyeme, como doña Miriam la vida entera, lo que fue juez y ahora pasa a ser persecutora con el brazo del Ministerio Público, ella sabe cómo se convence a un juez. ¿Cómo me convence? Ella hizo el trabajo, ¿cómo me convencerían a mí
de lo que se está argumentando. Bueno, Por pero eso lo que decía, puede no tener desperdicios. lo que decía era que lo del trabajo bien hecho, bueno, pues eso ya lo determinará un juez. Nosotros podemos hablar de los detalles que ha traído, que ha presentado el Ministerio Público para justificar la solicitud de medida de coerción. Estos documentos y estas conclusiones son de manera, diría yo, preliminar, porque la misma PEPCA ha dicho que no se atreve a hablar todavía de un monto, porque día a día están apareciendo nuevas conexiones, están apareciendo nuevas informaciones, nuevos números. Pero si vemos el gráfico que teníamos en la pantalla ahorita y que lo tenemos ahora, fíjense cómo en esta gráfica que publica la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PEPCA, se muestra, por ejemplo, a la cabeza del entramado a Juan Alexis Medina, con las compañías Fuel American Incorporated Dominicana SRL, que suplía a la Policía Nacional, que está a la izquierda, la primera a la izquierda de su pantalla, en la parte superior. Está la Watmax Dominicana SRL, que suplía también a las distribuidoras de electricidad. Es la, como ustedes ven, la segunda, la primera a la derecha en la parte superior. Pero esa misma, la Watmax Dominicana SRL, tenía contratos con el FOMPER, y la General Medical Solution AMSRL era la que también tenía como parte de suplir al FOMPER a dos compañías más, que es la Kainren Supply SRL y la Domedical Supply SRL, que suplían tanto a FOMPER como a la Oficina Supervisora de Obras del Estado. La General Supply Corporation SRL suplía a FOMPER, la SWIM Suplidores Institucionales Méndez suplía al FOMPER, la United Suppliers Corporation SRL también suplía al FOMPER, y parece que el entramado con la relación con FOMPER era bastante amplio a través de diferentes instituciones. Y en el documento del Ministerio Público que se ha hecho público, se ha dado a conocer, de acuerdo con la acusación, el FOMPER funcionaba como uno de los tentáculos de Alexis Medina Sánchez. Se beneficiaba de contrataciones a través de supuestos testaferros físicos y jurídicos, como es el caso de las empresas que hemos señalado, como Swim Suplidores Institucionales, Méndez SRL, General Supply Corporation SRL, Cayenne Red Supply SRL, Dominical Supply SRL, y según la PEPCA, todas estas empresas están vinculadas a Alexis Medina Sánchez y a Magalis Medina, quien fungía como vicepresidenta del FOMPER, además de ser hermana del presidente Danilo Medina. Estas compañías tenían la particularidad, dice el Ministerio Público, de que eran empresas de carpeta dedicadas a variadas actividades comerciales, y de acuerdo con la PEPCA, ninguna tenía la capacidad operativa para suplir de forma directa, ni cumplía con los principios básicos de información de mercados, publicidad, ventas y financiamientos. No obstante eso, lograban colocarse por encima de empresas que sí cumplían con todos los requisitos. Un elemento en común de estas empresas era que casi todas tenían la misma dirección, en el mismo edificio de la 27 de febrero. No tenían el personal que se suponía debía tener una empresa para poder cumplir con todos estos contratos. En la acusación se indica que la imputada Magalis Medina autorizó o tenía conocimiento de los pagos que se realizaron a varias de las empresas ya referidas.
La PEPCA también le atribuye a la imputada el haber realizado una solicitud de equipamientos de una panadería que construyó el FOMPER en la provincia Azua y que había sido una promesa del expresidente Danilo Medina durante su acostumbrada visitas sorpresas. Ayer también se dio a conocer que en varias ocasiones, no se puede hablar de todas las ocasiones, pero en varias oportunidades donde el presidente hacía una visita sorpresa, prometía determinada construcción o determinada donación u obra, pues lo extraño es que en algunas, no en todas, aparece una de estas empresas supliendo lo que el presidente había prometido. Yo creo que eso debe dolerle más al presidente Danilo Medina, si es que no lo conocía, porque uno de los puntos que siempre defendió y fue uno de los bastiones de su gestión en el orden social fueron las visitas sorpresas. Atahualpa. Difícil, muy difícil este entramado, muy difícil de uno asimilarlo, porque cojollo, ¿cómo puede haber tanta ambición si todo esto es cierto? Y no pensar... dime, Danilo, dime. Ese es el caso donde había un call center, que tú lo denunciaste varias veces, porque en las empresas de Alexis Medina suplía de todo, desde piezas para vehículos livianos, piezas para vehículos pesados, hasta blúmenes para mujeres, todo, cadenetas, salchichones, todo lo suplía. El gran problema que tiene Alexis Medina y ese grupo es en los hospitales. ¿Tú recuerdas que se intervinieron todos los hospitales al mismo tiempo? Alexis Medina y sus empresas suplían todo lo que necesitaba el hospital. Y hay que salir los volúmenes. Todo lo que necesitaba lo traía de fuera. Entonces había un problema que también lo denuncia, se puede ver en la querella, que es que el que era ministro de Salud Pública decía que lo que se estaba necesitando había que comprárselo a esa empresa porque esa empresa era la única que lo podía suplir, siendo mentira. Oye, Basilio, oye, ¿y por qué está a un exministro de Salud Pública en eso? Lo que pasa es que el entramado de realidad era grande y hay mucha tela por donde cortar. El que tiene deseo de saber un poquito de derecho puede meterse en esa querella y va a encontrar muchas cosas bonitas. Oye, a la Danilo. Policía Nacional había 4 empresas donde aparece ese señor como socio. Habían 4 empresas que le suplían todo lo que la policía necesitaba. Mira, ese expediente luce interesante. Estamos hablando de una caballá. Oye, y eso Danilo, necesitó necesariamente muchas horas de trabajo y mucha investigación. mira, ese expediente luce muy interesante. Y para la barra de la defensa, desmontar todo ese trabajo que ha hecho el PEPCA no va a ser tan fácil. Entonces, se está hablando, a propósito de esta introducción que acaba de hacer Atahualpa, de que esta red, este nivel operativo, donde se acusa a Juan Alexis Medina Sánchez por su acción o omisión de conductas que se investigan, es probable que la cabeza operativa de ese entramado, que funcionaba como un pulpo, no se detuviera en el imputado Juan Alexis Medina, el hermano de Danilo Pero Medina. no pongas, Miguel, escúchame, no pongas eso como un juicio propio, porque eso es bueno señalar. Ya eso se analizó en los diarios. Que es bueno señalar, sí, pero es bueno señalar que eso es lo que dice
la PEPCA. Exacto, exacto. Sí. Estoy reproduciendo la información para no entrar en juicio de valores. Gracias por la corrección. Oye, y por último, uno de los hechos también que se están relatando es que el órgano de investigación encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho dice que Medina Sánchez visitaba entre 3 y 4 veces a la semana la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el ISOE, dependencia del Poder Ejecutivo, y donde tenía unas relaciones muy cercanas con Francisco Pagán. Pagán, ustedes recuerdan que entra en el ISOE en un momento difícil donde se suicida un arquitecto por ese tráfico de influencia, por las extorsiones que se permitían en esa institución que fue creada por Balaguer y que lleva el nombre, ese nombre en ningún momento funcionó, o sea, no se puso en práctica su funcionabilidad de oficina supervisora en ningún momento, lo que era una oficina paralela al Ministerio de Obras Públicas que construía también. Ok, adelante. Ahí hay un elemento que toca, bueno, que no es el elemento estrictamente jurídico, pero sí será un elemento político que afectará al expresidente Danilo Medina, en el hecho de que, como Atahualpa señalaba, las visitas sorpresa respondían a un esquema de gobierno que es muy cuestionable, porque dejaba sin función directa a los responsables dentro de la estructura del Estado de cada área, porque tenía que ir el propio presidente ahí, lo que dejaba ver que el que estaba ahí no se daba cuenta de las necesidades, o como el Estado no funcionaba, que tenía que ir el presidente, obviamente. Era un proselitismo poco disimulado. Pero bueno, si el FOMPER, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, cubría algunas de las promesas del presidente, va a ser muy difícil para los fines de la historia que el presidente no conociera eso, como dice el abogado defensor de los hermanos del presidente y de Pagán, de que Danilo no conocía eso ni sabía que su hermano estaba haciendo negocios con el gobierno. ¿Por qué? Porque la ley que crea el FOMPER dice específicamente en qué se van a usar esos fondos, que es básicamente... ¿Y dónde? Y dónde, en los lugares donde ese proceso que se llamó de capitalización afectó a las personas que trabajaban en empresas. Esa medida las afectó y se refería, creo que a 4 provincias nada más de la República Dominicana. Y en esas provincias no estaba Barahona, en esa provincia no estaba Azua, en esa provincia no estaba San Juan, ni estaba para construir 195 apartamentos que luego los inaugurara en medio de una campaña la hermana del presidente. Entonces, déjame aportarte algo, Randy. Si mal no recuerdo, el decreto que crea el FOMPER establecía un tiempo límite para las inversiones en esas provincias específicas. Si mal no recuerdo, eran 5 años que los fondos generados por las empresas capitalizadas tenían que invertirse en esas demarcaciones para crear las fuentes de empleos y beneficiar a esas empresas a esas demarcaciones que estaban quitándole esas empresas del sector público y que eran una fuente de botella, hay que decirlo así, ya pasando al sector privado como administradores y el Estado como socio en un 49.99% o un 50%. Había un tiempo, creo que eran 5 años, si mal no recuerdo. A partir de los 5 años, entonces esos fondos debían ser distribuidos a nivel nacional en las provincias y en los pueblos de menores ingresos, de mayor presencia de la pobreza. O sea que a partir de ese límite de tiempo que establecía
la creación del FOMPER, se podía invertir en cualquier parte del territorio nacional. Sí, pero hay un detalle, Atahualpa, eso es correcto. Y es que las provincias que debieron recibir el mayor aporte en ese periodo en que estaba especializado el uso de esos fondos eran principalmente San Pedro de Macorís y en segundo lugar San Cristóbal. Claro, se fueron todos los ingenios. Exacto, entonces resulta y viene a ser que no ocurrió así. No ocurrió así, sino que desde un principio se empezó a darle un uso político con el visto bueno de quienes dirigían el Estado. Por eso es que yo digo que esta situación va a arrastrar, quieras o no, no sé si lo arrastrará en el aspecto jurídico, estrictamente jurídico, pero en el aspecto político lo arrastra, porque no habrá forma de convencer a los dominicanos que un presidente no sabía qué hacían sus hermanos. Cuando, por ejemplo, Alexis se tiene estimado, porque todavía el hilo no se ha desenvuelto completamente, el bollito, como uno dice, la madeja, más de unos 4.700 y pico de millones de pesos de un Estado. No pueden salir 4.000 y pico de pesos en favor de una persona que además está haciendo un negocio ilegal, porque la ley de contrataciones prohíbe que las personas ligadas en primer orden a quienes destentan funciones públicas no pueden hacer negocio con el Estado. O sea, es que es una violación a las leyes. Cada vez que tú mueves una página, hay como 200 violaciones. O sea, vamos a ir a publicidad un momentito, porque esto, pero retomamos el tema al regresar. Pero este tema, como dice mi querido amigo Tuto Tavares, el toltero, esto pica y se extiende. Así que vamos a publicidad, estamos bastante retrasados y regresamos en un minuto con más de todo esto y otras cosas que también hay que tratar en el día de hoy. Por favor, quédese con nosotros en esta mañana. Móntate donde quiera que estés. Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana.
Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Bueno, estamos de regreso. Ustedes saben, voy a hablar de manera personal, o sea, esto a título personal, cosa que no acostumbro, porque trato de distanciar las posiciones personales de los comentarios, pero como en tantas oportunidades defendí las visitas sorpresas, que ya no eran visitas sorpresas, eran visitas programadas, pero esa era la denominación que tenía la visita sorpresa. Y he dicho en innumerables oportunidades que a mí no me importaba que Danilo Medina sacara capital político de esas acciones, porque lo que a mí me importaba era conocer que 60 campesinos se asociaban, hacían una cooperativa, recibían un financiamiento y unas donaciones para poner en marcha un proyecto que era el sueño de esa comunidad. Crear cabras o chivos, ovejos, sembrar plátanos, arar la tierra, poner a producir esa comunidad pobre y crear riquezas. Que eso redundara en beneficio político del presidente de la República en ese entonces, el licenciado Danilo Medina, pues eso era ya la parte política, que innegablemente era criticable, era criticado porque eso era crear una base para el tema de la repostulación y una posible vuelta al poder, y al mismo tiempo sustituir lo que debía ser el Ministerio de Agricultura o el FEDA o el IAD. El presidente era que lo encarnaba. Y yo decía, no es lo mismo cuando el presidente va a un lugar y resuelve ahí mismo, se hace el tope con la comunidad, escucha al campesino que no está programado, porque ahí hay 60, hay 80 gente, mujeres, hombres de campo, que le están diciendo la verdad al presidente. Y defendí esa metodología y ojalá que de alguna manera también se pueda mantener, ya viendo todo esto, lo lógico sería con una mayor supervisión, porque llevar la presidencia al campo debe ser parte del el ejercicio político, porque hemos tenido diferentes tipos de presidentes, generalmente lejanos, desde la capital, desde el Palacio Nacional, donde se enteran nada más de lo que le dicen y lo que pueda leer y de los que quieren que él escuche. Y se ha hablado muchas veces de los famosos anillos palaciegos, desde la época de Balaguer. Y eso veía de positivo y lo sigo viendo, pero enterándome y duele el asumir una posición personal así, porque denuncié
públicamente que detrás de las visitas sorpresas en algunas oportunidades, y cité específicamente casos de la línea noroeste que no aparecen en el expediente, donde el presidente creó una asociación con una cooperativa de gente para trabajar el tema de la leche, el ganado, industrialización, con centro de acopio, con transporte, todo eso. Y luego fueron gente del gobierno, allegados al poder, y se hicieron con el santo y la limosna. Y lo denuncié públicamente. Y se lo dije al presidente Danilo Medina. Se lo dije, mire, chequéese algunas de las acciones que se están haciendo de gente que va por atrás. Cuando se habla de la fabricación de leche, de queso, la industrialización de la leche y todo eso, viene el que está por detrás y hace las contratas, y a los que debían hacerse un poquito menos pobres, lo que le quedaba era el sudor, porque la comercialización y todo eso venía un vivo allegado al gobierno. Y se lo dije personalmente al presidente de la República. Y me dijo, ¿cómo puede ser posible? En el Palacio Nacional, en un almuerzo que se hizo. Igual que con obras que estaba inaugurando, sin terminar, se lo dije, y me dijo que él tenía gente para chequear antes de ir a inaugurar. Bueno, pues está bien. Pero en el caso de las visitas sorpresa, enterarnos de esto, por ejemplo, del caso de Asua, 5 empresas que participaron para... Señores, que la ambición rompe el saco, y no quiero hacer juicios de valor, pero caer de atrás a suplir a una panadería con un contrato quizás de 2 o 3 millones de pesos, cuando usted está hablando de 7.000 millones de pesos que podrían aparecer en todo este entramado. Lo que todo. Se da, y yo decía aquí, y ustedes son testigos, señores, en la capital hay un edificio donde funciona una especie de call center, y eso lo dije muchas veces, donde había un personal que trabajaba única y exclusivamente con las licitaciones o los llamados a concursos de las instituciones del Estado. Y no importa que la licitación fuera de 2 millones de pesos o 3 millones de pesos, o que fuera de 1.000 o de 800 millones, era a todas que le entraban. Era a todas. Y lo dije públicamente. Eso era de dominio público. Entonces, uno enterarse de esto, por ejemplo, de esta panadería, que fue una promesa del gobierno para un sector que quería salir de la pobreza, industriales pequeños de la harina, y que también ahí cojollo se metiera la mano de una de estas empresas, de esa licitación que 5 participaron y de las 5, 3 eran de Alexis Medina. Y por supuesto, no solamente eso, no. Mira, ganó, a veces Atahualpa, dice la querella. Yo que no a sé veces cómo, yo no sé. Se llamaba... Perdóname, Danilo. Sí. Yo no sé y no quisiera estar en los zapatos del presidente Danilo Medina, a quien siempre le he tenido afecto. Hemos tenido tuvimos una relación de muchísimos años, y digo que no quisiera estar en su estado de ánimo, porque puede que conociera algunas de las acciones que se estaban realizando, pero no quizás la magnitud de lo que estaba haciendo el señor Alexis Medina y todo este entramado. No porque no es Alexis Medina. Oh. Es el entramado de todos, porque eso no iba solo a los bolsillos de Alexis Medina. Y esa es parte de lo que uno dice, bueno, caramba, vámonos a la parte humana, ya para concluir de mi parte. Se habla del trance que están pasando las familias de los imputados, que por qué no esperar el mes de enero, en vez de agriar la Navidad a estas familias.
Pero mientras usted estaba haciendo todas esas bellaquerías, usted no pensó en su familia. En que en algún momento la tortilla podía cambiar y que iba a cambiar. A mí me parece que lo que se pensó fue que, bueno, esto va a seguir. Aquí no hay cambio para nada. Esto va a durar hasta, como decía el expresidente Fernández, hasta la celebración del bicentenario de la independencia de la República Dominicana. Hasta el 2044. Óigame, así no. Así no. Mira, Atahualpa. Dentro de la querella se destaca que el llamado a licitación a veces se hacía cuando nadie se enteraba. O sea, se convocaba a las 9 de la mañana y ya a las 5 de la tarde se estaba adjudicando los contratos. O sea que hasta eso se utilizaba de una manera indebida. Y tenemos que prepararnos. ¿Por qué razón? Porque lo más probable es que los abogados de la defensa lleven a los medios de comunicación para desinformar lo que deberían ir a postular en el tribunal. El abogado Carlos Salcedo, quien es abogado, parece que de los hermanos de Danilo, dijo que Danilo le había dicho a su hermano: mira, esa empresa que tú tienes, por favor, no la pongas a suplir al Estado. Hazme ese favor. Y ahí es cuando él dice que Danilo Medina no sabía que su hermano era suplidor del Estado. Válgame Dios. Válgame Dios. Parece que esa es una defensa en los medios de comunicación para defender el asunto de manera política. Y tenemos que estar preparados porque lo más probable es que los medios de comunicación se vean infestados de declaraciones de los abogados como interpósitas personas para hacer declaraciones y hacer que la gente piense otra cosa. Pero yo creo que también, ¿no? yo pienso que hay que despolitizar un poco esto, diciéndole a la gente dos cosas. La solicitud de medida de coerción, donde el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva y que se declare el caso complejo, que probablemente el juez lo conceda, la última parte. Lo que se está juzgando, aunque ya esto prácticamente ha desaparecido, es el arraigo y la posibilidad de fuga o de no presentarse durante el proceso de investigación, o la destrucción de pruebas o distracción de pruebas de alguno de los imputados. La posibilidad. Pero puede ser que en el juicio preliminar, en la solicitud de medida de coerción, el juez entienda que algunos de ellos o todos quizás tienen el arraigo suficiente para no constituir un peligro de fuga y los ponga en libertad con otro tipo de medida de coerción y estaríamos ejerciendo el derecho. La gente no lo tomaría a bien porque la gente quiere gente presa y que pase Navidad trancado quien sea. Eso es como una especie de condena por adelantado. Pero en buen derecho existe esa posibilidad y tú lo sabes. Y lo sabe la gente. Claro que sí, pero recuérdate que una de las razones por la que se hizo los allanamientos y los apresamientos de forma, parece que no estaba todavía todo cocinado, era porque el Ministerio Público había descubierto que habían algunos de los imputados que estaban tratando de borrar pruebas y de, qué sé yo, malear el asunto. Eso también habrá que tomarlo en cuenta. Y eso va a depender de los criterios que tenga el Ministerio Público y cómo lo sostenga ante el juez y lo pueda convencer. Porque para darle entrada a Miguel y para darle entrada a Miguel y a Randy y no monopolizar nosotros la cosa, porque la hemos tomado tú y yo, y Randy y Miguel tienen también sus opiniones. Voy a hacer una sola acotación. Esos dos vinieron a robarse los cuartos.
No lo estamos ganando tú y yo. Los funcionarios de este gobierno deben verse en este espejo. Deben tener sumo cuidado de cómo manejan los fondos del Estado, los fondos públicos, porque la República Dominicana sigue, como hemos dicho en muchas oportunidades, y nosotros desde esta tribuna hemos visto pasar los 12 años de Joaquín Balaguer, las acusaciones de corrupción. El gobierno más corrupto es el que está en el poder, siempre. Eso es así. Siempre. Y hemos visto las acusaciones de la época de los 12 años de Joaquín Balaguer, los 8 de gobiernos del PRD con don Antonio y Jorge Blanco, los 10 de Joaquín Balaguer, los 8 primeros de Leonel Fernández, el primer cuatrenio de Leonel Fernández y luego los 8 y luego los 8 de Danilo Medina. Y quiera Dios que podamos salir ilesos de este año 2020, porque seguiremos viendo gobiernos y seguiremos viendo presidentes y funcionarios. Y esto que pasa debe servir de advertencia para los actuales funcionarios. Oye, siempre habrá alguien que quiera brincar la tablita. No hay duda. Randy y Miguel. Sí, no hay duda de que estos funcionarios... Escúchame, Randy, que va a ser breve. No, entra. No hay dudas de que esto debe ser una advertencia para los funcionarios actuales, que muchos de ellos se han visto en el pasado involucrados en actos reñidos con la ley. Y ahí estoy viendo la posible reforma a la Constitución por parte de, ese anuncio lo ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader. Uno de los aspectos que señala es el que el Procurador General de la República no sea nombrado por el presidente de la República. Vamos a ver, porque se está haciendo el guión de lo que será la reunión pronto del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los miembros que van a estar al frente de las altas cortes. Yo quería desviarme un poquito para entrar, pero ya en lo que es la persecución, la represión por parte de la policía y delitos menores. Por ejemplo, el pasado lunes... Pero antes de tú entrar ahí y entrar a ese... Randy no ha opinado sobre muchas cosas que hemos hablado. Vamos a darle la oportunidad a Randy y cerramos el tema por ahora y luego entonces entramos con el tema. Tengo una especie de vacaciones técnicas en el programa hoy. Mira, Atahualpa justamente cayó en la parte del tema, porque obviamente este tema es tan amplio que lo vamos a tener que seguir viendo desde muchos ángulos según se va desarrollando, porque es que la pieza de casi 300 páginas, más lo que hay entre líneas, es suficiente para un largo periodo de comentarios, análisis, y además de que a partir del domingo, que es cuando se conocerán las medidas de coerción, entonces se agregarán otros aspectos. Y Atahualpa hacía la salvedad del hecho de que en las actuales autoridades, o sea, que las actualidades de este gobierno, pues sencillamente vayan viéndose en ese espejo. Pero no es que se vayan viendo, es que el presidente vea como director de la orquesta qué tan afinado o no están. ¿Por qué decimos esto? Con arreglo a la situación de la pandemia, se están importando una serie de rubros para que no haya escasez. Pero ¿qué pasa? Parece ser que no hay toda la investigación necesaria y ahí están los productores de papa de Constanza que no saben qué hacer con la producción. Ahora han estado llevando su producción a los mercados de la capital principalmente y del resto del país. Uno siempre pone la capital porque es el principal centro de comercialización. Pues, ¿qué le está pasando a ellos? Que han tenido que regresar con sus camiones llenos de papa, porque ya en ese mercado está copado por importaciones de papa hechas por el gobierno. Podría ser un cálculo no bien hecho y están afectando a otro. Pero ¿hasta qué punto se le está prendiendo un bombillito a alguien dentro del gobierno para repetir lo que se le acusaba al pasado ministro administrativo de la presidencia? Y cuando tú vienes a ver, está
el presidente Abinader tratando de conducir este barco a puerto seguro y muchas de su gente o algunas de su gente tratando de hacer lo que está siendo objeto de este conocimiento, de estas indelicadezas. Le decía Balaguer indelicadeza porque Balaguer se inventaba nombres exquisitos para acciones vulgares. Y estas indelicadezas que hoy tienen un expediente en una parte de lo que ocurrió en el pasado gobierno, tiene recostado de la pared no solo a funcionarios, al propio jefe del Estado. Porque yo no sé qué tan buen abogado luce ser buen abogado, Carlos Salcedo. Pero ese argumento de que el presidente de la República no sabía de estas cosas debe ser lo peor que un ser humano pueda decir en defensa del otro. Porque todos los que vivimos aquí sabemos a qué se dedican los órganos de seguridad del Estado. Tú coges fuera de tu matrimonio y entras a un lugar privado de esos que ofrece el mercadeo sensorial moderno llamado moteles y tú apareces fácil. Y la placa de tu vehículo va a dar al DNI. Y dueños de esos establecimientos y de otros centros donde algunos hombres que tienen una vida larga en la noche, a veces entre tragos van. El dueño de esos establecimientos forma parte de un equipo de información y al presidente de la República le leen todos los días un resumen de seguridad, menos a Danilo. Que eso es mandatorio. No le entregaban nada, ¿verdad? De hecho de esa magnitud, lo que indica que yo no sé en esta red del tramado si Danilo es un pez que caerá en esa red o a lo mejor no, o a lo mejor no hay nada que lo impute, pero ahí hay una negligencia culposa en perjuicio del expresidente de la República. Entonces, las actuales autoridades tienen que verse en eso. Luis Abinader ha empezado, vamos a decirlo así, con buen pie, ha tomado una serie de medidas que le gusta al 80% de la población, de acuerdo a las mediciones. Pero eso pasa. Y yo sigo sosteniendo que en el PRD, que hoy se transformó en PRM, existe el síndrome de los 2 años. 2 primeros años buenos, luego se matan entre sí y terminan sin hacer grandes cosas para el país. Usted sale a buscar las grandes cosas que debieron hacer el PRD y no las hay. No le agregaron un pupitre a la UAS. Un pupitre. Y la UAS es lo único físico que quedó del armisticio en la guerra de abril del 65, que fue respuesta al derrocamiento de un gobierno del PRD, y el PRD no fue capaz de ponerle una silla más al único beneficio material que quedó de la guerra de abril. Entonces, ojalá no pase nada de él. Yo creo que todos estamos apostando a que haga un buen ejercicio, pero que se vea en ese espejo, que no es exactamente el mejor espejo. Oye, una pausa. Pero lo de la papa, yo sé que Randy sigue en pantalla, pero lo de la papa, tenemos una información de un productor de papa de Constanza, que da un testimonio y hace un llamado al presidente de la República. Podemos agregarlo al comentario que tú estabas haciendo. Exacto. Pero tenemos un momentáneo bajón de energía que ha hecho que algunos de nuestros supersensibles, a pesar de los reguladores de voltaje, pues se frizara, y estamos tratando de reiniciar el equipo. Bueno, ya retornó por lo que veo. Y vamos a ver si podemos poner entonces este testimonio como un llamado de atención al presidente de la República, ¿verdad? Y entonces, como una denuncia de nosotros. Entonces entramos al tema de Miguel Torres para que justifique su contrato aquí en Mañana Boreal. Vamos a ver lo que dice este productor. Sí. Estoy acelerado, lo que pasa. Lo que dice este productor de papas, que inclusive hace una comparación entre la papa nuestra de Constanza, que dice que hay papa hasta enero o febrero, y que el ministro de Agricultura lo sabe, y que la papa vieja esa que vienen de Estados Unidos no saben a nada. Vamos a ver el testimonio.
Buenas tardes. Mi nombre es Modesto Bo, un afectado agricultor de la importación de papa que ha hecho el secretario de Agricultura en estos momentos. Esta papa que ustedes ven aquí, tuvimos que traerla para Constanza hoy martes. El camión mío se fue cargado desde el domingo y no la pudo vender. Tuvo que venir cargado nuevamente con la papa para acá, para Constanza, por culpa de las importaciones de papas que han hecho estas nuevas autoridades. Estas son las papas de nosotros. Y esta es la papa importada. Miren qué basura de papa, vean. Miren la papa de nosotros y miren la papa importada. No le tumbaron el precio a la papa, no la quisieron a ningún precio en los mercados, ni el lunes ni el martes. Como dice el secretario de Agricultura, que prepare dominicano la barriga a comer barato. Estoy de acuerdo que preparen la barriga a comer barato. Y nosotros agricultores, no somos dominicanos. Cuando el país come barato, aquí a costilla de nosotros agricultores. Que lo sepa el secretario de Agricultura si él no lo sabe. A Luis Abinader que tome carta en el asunto. Si el secretario de Agricultura no puede ejercer esa función, a Luis Abinader que coge el mando de esto. Porque nosotros no podemos seguir pidiendo millones y millones de pesos aquí. Salimos de la autoridad de pasada por culpa de la importación. Y ahora nuevamente las importaciones. Que nos digan a nosotros que no trabajemos más y se acabe este relajo que hay. Nosotros no tenemos derecho a mandar a los hijos nosotros para la universidad a estudiar. No tenemos derecho a nada. Además tenemos derecho a perder dinero, Miren cómo está la situación de nosotros. Y él sabe, el secretario de Agricultura sabe la cantidad de papas que hay aquí en Constanza. Él lo sabe, porque se le han mandado. Los censos se han hecho y se le han mandado a él. Él sabe la cantidad de papas que hay aquí, que tenemos para noviembre, para diciembre, para enero y para febrero. Tenemos una producción de papas buena. Y miren lo que hacen. Primero fue zanahoria, ahora papa. ¿Y qué es lo que esta gente pretende hacer con nosotros? Que nos saquen del globo entonces, que nos manden a fusilar. Si no quieren que trabajemos. Nosotros lo que exigimos es trabajo, no exigimos robar ni nada. Nosotros lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar tranquilos. Y no explotar la más de casa tampoco, porque nosotros también compramos. Así que vamos a ver qué van a hacer estas autoridades con nosotros. Gracias. Vamos. Bueno, esa es la declaración de un productor de papa de Constanza. Habló también hasta de importación de zanahorias, que pasa por el mismo sentido. Y yo pregunto, ¿y por qué no hubo importación de plátanos en el momento en que el plátano se estaba cotizando entre 50 y hasta 40 y 50 pesos? Adelante, Torres. Gracias, hermano. Aquí el libre mercado nos tiene una cantidad de productos de fuera que vienen importados. Oye, aquí se importa, viene desde fuera. La panza limpia que se usa en el mondongo, que es un plato típico riquísimo. Hasta eso es increíble. Bueno, quería decir, el pasado lunes se anunció con bombos y platillos el plan de seguridad por parte del Comando Cibao Central, que dirige el general de brigada Alberto Ten. Entonces yo estaba haciendo como una retrospectiva. ¿Qué diferencia hay en este anuncio y los anuncios anteriores? Porque todavía seguimos con debilidades en lo que respecta a la represión, a la indulgencia por parte de la justicia que tenemos en casos de personas que les roban, que se ven envueltos en conflictos con la ley. Sin embargo, hay personas que aquí les roban 5 baterías, no van a poner la querella y ya ese caco sale a la calle y vuelve a reincidir. Quiero destacar que es importante el que tengamos en este momento en que se está hablando de que ya el doble sueldo puede andar en las calles. Mucha gente debe, más que todo, del anuncio que se ha estado haciendo de la capacidad de nuestros agentes de poder resguardarnos, de poder vigilarnos. Usted, ciudadano, tiene que tomar conciencia. Usted, ciudadano, tiene que andar con los ojos abiertos, porque regularmente no estamos preparados para hacerle frente al delincuente que ya nos está viendo, que está calculando el factor sorpresa. Entonces, ¿por qué a estas alturas, cuando uno de los principales robos es el celular, usted te pone a hablar en la calle
sin ningún tipo de precaución con un celular. Las juntas de vecinos están haciendo un gran esfuerzo, porque este es un trabajo mancomunado, es un trabajo entre todos para poder hacerle frente. No solo es la policía. Hemos recibido muchos ejemplos negativos a través de los años de autoridades que nos han gobernado. Usted podrá indulgarle algún prejuicio a gente que ha estado en juntas de vecinos, pero hay muchos ciudadanos que han hecho una labor destacada, buena, y conozco porque en los últimos años yo me he dedicado a estar de cerca con la junta de vecinos para conocer qué piensa nuestra gente, qué piensan nuestros moradores. Aquí días pasados le dimos una buena carrera a un delincuente que nos está llevando la batería de los vehículos. Entonces, allá la policía se nos ríe en la cara porque nos dice, ustedes no fueron a poner la querella. Hay gente que entra en temor y no va a poner la querella. Ese tipo inmediatamente sale a la calle a reciclar esa conducta. Le dimos una carrera, pero no para timarlo el tipo, no para hacerle daño, porque usted no puede hacer, tampoco le estamos incitando a que usted haga justicia. Debieron agarrarle y darle una pela sin dar tanta vuelta, Miguel. Eso es lo que tienen que hacer para que no vuelva a robar por ahí. Ok. No, lo que ocurre es que seguro los televidentes que nos siguen dicen, pero ese tipo dice lo mismo todos los años, pero yo lo tengo que repetir. Y es que los hijos de los ladrones, de los delincuentes, el niño Jesús le pone. Y tú vas a justificar en esas casas de esos ladrones quieren comerse su puerco asado. Ese es su trabajo. ¿Qué es lo que debe hacer la población? Ponerle el trabajo difícil. Porque ellos necesitan celebrar su Navidad y tienen un trabajo que es robar, es aprovechar el descuido de las personas. Vamos a ponérsela difícil. Vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros. Así es. Móntate donde quiera que estés. Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Miren, mañana está llamado a reunirse por primera vez en este gobierno el Consejo Nacional de la Magistratura. En el día de ayer, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dio a conocer la convocatoria que hizo el presidente de la República en ese sentido. Y siempre se ha hablado de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, pero resulta que este órgano del Estado está llamado a evaluar la capacidad, la conducta, el ejercicio de personas profesionales en sus áreas. Fíjense lo que estoy diciendo. Por ejemplo, jueces que aspiran a un ascenso, jueces que aspiran a un segundo periodo, si se lo permite la conformación de la corte donde pertenece, otros que aspiran a formar parte del Tribunal Constitucional, a formar parte del Tribunal Superior Electoral, que tienen que ser evaluados por los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero resulta, y es lo que uno dice, ¿cómo uno puede entender o comprender esta situación? Que la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura no son abogados. No conocen a plenitud lo que es el ejercicio de un juez constitucional o un juez de la Suprema o un juez del Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo está conformado el Consejo Nacional de la Magistratura que se va a reunir mañana por primera vez? Creo que solo dos son abogados, que sería la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, y el representante de la Cámara de Diputados de la segunda mayoría, que es el diputado Fadul. Joven. No, el presidente de la Suprema también. Pero espérame, voy por parte, como Jack el Destripador. Entonces, no conozco un largo ejercicio del diputado Fadul, pero es licenciado en Derecho. Estarían ahí también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sí conoce el tema, y un juez designado entre sus pares
pertenecientes también a la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de 4 bueno, hay 3 de ellos que conocen realmente el tema, otro que puede conocerlo por referencia. Los otros 4, pues, no son conocedores del derecho, duchos en el derecho, aunque he dicho en muchas oportunidades que para usted conocer de derecho no tiene que ser licenciado en derecho, porque la enciclopedia y la información que hay a la mano, pero el ejercicio innegablemente que hace la cura. Entonces, ¿cómo este órgano puede hacer una evaluación sin ningún tipo de no sé, si pifia o cómo llamarle, a gente que sí conoce y que va a ocupar una posición donde 4 o 4 y medio de los integrantes de los que van a evaluar no conocen o no manejan bien el tema? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué fue? Mira, Atahualpa, No, en ese el caso, abogado, la puse duro. mira, el abogado se puede diferenciar de los demás que tengan interés en el derecho es en los procedimientos. Eso es otra cosa. Lo que maneja el abogado día a día es el procedimiento y ahí arriba no es necesario. En realidad, lo que se juzga es moral, comportamiento público y capacidad, que eso no hay que ser abogado para entenderlo, para conocerlo. Cuando a Miriam Germán no le permitieron ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, se andaba buscando, ella tenía capacidad, tenía largo ejercicio, pero tenía una posición. Danilo, ella era miembro de la Suprema Corte de Justicia. Ella lo que no le permitieron fue seguir ahí y mucho menos presidirla, pero ella venía siendo porque si se hacía como Dios ordenaba, ella iba a caer como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero el presidente Danilo Medina tenía un pupilo que, por cierto, tiene varias querellas y se está solicitando que sea interpelado por el Congreso. Y que no ha sido juez nunca. Con la finalidad de pedir su destitución del puesto. Eso está, entonces, eso es lo que ocurre. No tiene que ser abogado. El abogado más vive enredado con los procedimientos de cada una de las materias que vive manejando a diario. Bueno. Pero bueno, Atahualpa, solo puntualizar un poquito ahí y preguntarle a Danilo. Pero bueno, si hay que hacer una evaluación de la capacidad del juez, ¿cómo una persona que no es juez puede aquilatar la capacidad de un juez en su verdadera magnitud? Porque yo como periodista puedo decir, bueno, en mi experiencia periodística yo he visto que él ha emitido buenas sentencias de acuerdo a lo que dice otro, porque yo no estoy en la capacidad de evaluar en toda su magnitud o en su verdadera magnitud la capacidad de un juez, porque esa no es mi materia. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, eso es lo que digo. Que hasta dónde... Lo que ocurre es, nosotros estamos hablando... Buen ejercicio. Nosotros estamos hablando de un escenario ideal, pero todos sabemos que no es así. Antes de ese tipo de reunión, de esas convocatorias, hay reuniones. Incluso hay la certeza de que los candidatos ya van en la mente de los que van a participar. Sí, eso sí. Vamos a dejarnos de cosas. No, Estamos hablando, ustedes están hablando de un escenario ideal, pero no es así. Bueno, estoy planteando un escenario, jóvenes, no es queriendo JLP, sino lo que tenemos. Y si hay posibilidad dentro de las reformas que tienen que hacerse a la Constitución de la República y que yo pienso que se van a hacer en este cuatrenio
del presidente Luis Abinader, porque tiene la posibilidad por la mayoría que tiene en el Congreso y las expresiones que ha dado el presidente Abinader sobre la necesidad de hacer una modificación constitucional, si dentro de ese Consejo Nacional de la Magistratura se puede hacer algún tipo de reforma, porque específicamente el Consejo Nacional de la Magistratura está para nombrar los jueces de las altas cortes. Y se supone que debe haber un conocimiento de evaluación. Por ejemplo, ¿cómo se ratifica el miembro de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos? Es presentado, es postulado por el presidente de Estados Unidos, pero tiene que ir al Congreso. Y el Congreso es que ratifica sí o no si esa persona está en la capacidad de integrar la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, porque es un cargo vitalicio. No, y lo someten a un interrogatorio muy escrutador en términos no solo exactamente por comisiones o especialistas que están dentro del Congreso de Estados Unidos, o asesores que le dan información o trabajan con los que van a interpelar a ese juez o van a entrevistar, a evaluarlo, para que finalmente se tome una decisión que sea acorde con la posición que va a ocupar. En el caso nuestro, recordemos que los jueces eran nombrados por el Congreso de la República. Se quiso sacar de ahí porque el que tenía el dominio del Congreso, y siempre se le atribuyó esto a Joaquín Balaguer, era el que nombraba a los jueces de su partido, porque tenía la mayoría, no tenía ninguna oposición en el Congreso de la República, y se quiso quitar ese escenario justamente para buscar el equilibrio que propuso el doctor José Francisco Peña Gómez, con modelos que se aplican sobre todo en Europa. Pero en este caso, o sea, aplatanándonos, ¿no sería interesante buscar la manera en un futuro de modificación constitucional, ver cómo se complementa, aparte de excluir del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, y buscar la manera también de que el Procurador General de la República no sea designado por el presidente de la República, que yo no veo, porque en Estados Unidos el fiscal general lo designa el presidente de la República, y como tenemos de referencia al tío Sam como modelo, pues aquí también se ha hecho. Pero lo que pasa es que allá las instituciones funcionan y aquí no. Bueno, pero en algún momento podrían funcionar las instituciones de la República Dominicana. Y yo creo que vamos camino a que funcionen las instituciones con estos pasos que se han estado dando. Entonces, lo que planteo es si dejar en la mente, dejar en el escenario, si sería posible entonces hacer una reconformación o brindar algún tipo de apoyo al Consejo Nacional de la Magistratura para las evaluaciones y las elecciones finales. Y que estos al mismo tiempo sean quizás ratificados o no sé, buscar otra medida. Poner el tema, esa es la intención, pura y simple. Yo creo que es importante, lo que tú estás planteando, yo creo que es importante, porque hay que revisarlo. El presidente de la República no busca absolutamente nada ahí. Y si el Procurador General de la República lo nombra, como se ha hecho tradicionalmente en el país, lo nombra el presidente de la República para que sea afecto a él, tampoco busca nada ahí. Lo que decía, lo que tú planteabas, Miguel, de que el Procurador General de la República debería ser electo de otra forma, no por un dedo. Porque en Estados Unidos se puede, pero allá las instituciones funcionan, aquí no. Cuando el Senado era quien nombraba a los jueces, los senadores se repartían sus jueces. No, yo quiero tanto para mí. Y se los repartían. Sumar, oye, Ahora, lo que pasó, Randy, sí, lo que pasó, perdón, con la modificación de la Constitución,
en el 2010 que Leonel Fernández acogió la facultad para nombrar los jueces, ser parte de la Suprema Corte de Justicia y tener la prerrogativa de nombrar en las diferentes jurisdicciones del país jueces que al final de cuentas fueron jueces, abogados que pertenecían, que eran simpatizantes, eran afín a sus aspiraciones políticas. Sería interesante claro, que se especifique. Leonel Fernández se llevó un voto. Exacto. Adelante, Randy. Sí, Bueno, no, pero, mira, la lógica con acuerdo a la última constitución, la del 2010, era que si hay 3 poderes del Estado, uno está, el primer poder del Estado es el poder legislativo, luego el poder ejecutivo y el poder judicial. Y la lógica era que como el primer poder del Estado hace las leyes que van a normar la vida en sociedad, y entre las leyes conocer y aprobar, modificar y aprobar el presupuesto, que es la sumatoria de las acciones económicas o de iniciativas que implicarían una inversión económica y que la llevaría a cabo el Poder Ejecutivo. Ese primer del Estado que aprobó esas leyes se convierte al mismo tiempo en supervisor de esas ejecutorias. Pero ¿qué pasa? Hay un tercer poder, que es el judicial, que está encargado de juzgar al que viola la ley. Esas leyes que salen del primer poder del Estado y que ejecuta y administra y se vuelve persecutor el segundo poder del Estado. Entonces se entendía, de acuerdo a esa lógica, que el Consejo Nacional de la Magistratura era una herramienta, un órgano, un mecanismo para elegir a los jueces que juzgarían a todos, en el entendido de que estarían representados los 3 poderes del Estado a la hora de elegir eso. ¿Funciona o no funciona? Creo que ha sido a la medida del desarrollo institucional del país. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que Luis Henry Molina, que no ha sido juez nunca, pasara a ser el representante del poder donde se supone que está la sumatoria del conocimiento de las personas que han decidido hacer carrera como jueces, y que además hay una carrera en la judicatura? Y él vino y dio 2 saltos con un apoyo político y se subió. O sea, todo el mundo estaba en la fila y él vino y se puso adelante, o lo pusieron adelante. Él sí tenía mucha experiencia porque él fue parte, y parece ser que muy eficiente, en el establecimiento y las normativas de la escuela, del Ministerio Público y de parte de la judicatura, pero él no fue juez nunca. Él venía de Indotel. Él renunció al comité político del PLD, renunció a la dirección de Indotel para ser la cabeza, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia, compitiéndole a Miriam Germán. Un país así no puede ser institucional. O sea, que la que era conocedora porque tenía toda una carrera en la judicatura. Y le voy a decir una cosa, así como Atahualpa decía que no le gustaba ligar las cosas personales, a mí tampoco. Miriam Germán es una amiga de nosotros, mía, de mi familia, de mis hermanos, de hace más de 40 años, porque ella era la esposa de Cuquito Peña, un pintor que estaba entre mis mejores amigos hasta el día de su muerte. Nosotros la conocemos desde el momento en que ellos se casaron y se conocieron hasta ahora. Y hay una relación casi parecida con Jenny Berenice. Fíjense que nunca me refiero a eso. Por eso cuando hablo de Miriam Germán, hablo de una gente que conocí a través de todo su trayecto, desde que se graduó y estuvo en la oficina de Salvador Jorge Blanco como buena abogada, hasta todos los estudios. Miriam parece ser que nació para juez y tiene una inteligencia que la gente no la conoce porque los jueces hablan por sentencia. Y Miriam no es muy dada a dar declaraciones, ni es el tipo de persona extrovertida. Al revés, Miriam es introvertida. Tú la ves callada, de hablar pausado. Ha sido así, no es de que por razones de edad, como me decía alguien recientemente. Miriam ha hablado, así como ustedes la oyen, desde que era una persona muy joven. Eso sí, la preparación de Miriam Germán, como jueza, no creo que la tengan 10 gente en este país.
Es una persona, y la inteligencia de Miriam, la capacidad de deducción, estoy hablando de inteligencia pura, de esa dama que hoy distingue la justicia dominicana. Ahora lo hace no en la justicia, sino en el órgano persecutor. Es para cuidarla. El país ha tenido un olfato magnífico al cuidar a Miriam Germán. Quien les habla, soy un testigo excepcional de la formación y el desarrollo de esa dama que se llama Miriam Germán. No es para ella haber sido sustituida por una persona que no podemos decir que no tenga capacidad, pero viene dando brinco político, hijo de un sindicalista, viene dando brinco político. Su paso por Indotel da pena, porque él fue el último sepulturero de la parte social del Indotel para cerrar la brecha digital entre ricos y pobres a través de una serie de mecanismos que creó José Rafael Vargas, a donde más de 300.000 dominicanos de los lugares más apartados no solamente transformaron sus capacidades, sino que muchos de ellos fueron por su talento al ITLA, a un lugar que yo creo que yo mismo en el día de hoy no podría pagar el estudio a alguien que dependa de mí. Y hoy están esos muchachos en las principales empresas, en el área de tecnología, y algunos de ellos, como uno que fue que participó de un concurso internacional, y hoy está entre los 3 mejores diseñadores que tiene Italia de automóviles, de un campo de San Cristóbal, de Atodamas específicamente, y ese que hoy está en la Suprema Corte de Justicia, fue el último sepulturero de un programa magnífico realmente social, y le brinca por arriba a Miriam Germán y lo ponen rutilante a presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso llora. El color de la bandera del partido. Bueno, vamos a, señores, tenemos que despedir a Mañana Boreal. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.